Para nosotros, viajar es la oportunidad de conocer nuevos lugares, de ser más sabios y ricos en conocimientos. Siempre vamos a escoger la opción de conocer nuevos lugares. Mucha gente piensa que viajar es muy caro, que debes tener mucho dinero, pero ¿es eso cierto? Nosotros decimos que no. Si quieres conocer los mejores consejos para viajar barato, quédate hasta el final. Moin, servus und hallo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy, en este video, no viajamos, pero hablamos sobre viajar. Porque como escuchan en la introducción del video, tenemos muchas preguntas de la gente. ¿Cómo pueden viajar tanto, a cada rato? ¿Trabajan, no trabajan? ¿Qué porque hacen? viajar es tan caro y cómo es posible? Y en este video vamos a contar cómo hacemos eso. ¿Cómo Porque hacemos nosotros? Y cómo pueden ustedes también hacerlo. Sí, porque viajar no debe ser caro. Primero, viajar no significa siempre volar a otros lugares o conducir miles de kilómetros. No. Cada país, cada ciudad, cada región tiene sus cosas, tiene maravillas donde pueden encontrar increíbles cosas, nueva comida, otra gente, otros sitios. Entonces no debe ser que necesitan ir a otros países lejos. No. También miran alrededor de su ciudad, en su región. Por supuesto, allá es algo donde pueden ir solo con un bus, con el tren o el carro, solo unos, no sé, media hora y pueden ver bastante. Disfruten también las cosas que son alrededor. Esa es la cosa primero que necesitamos decir y también hacemos nosotros también. Aquí alrededor, en nuestra región. Sí. Obviamente, como encontrarán en nuestros videos, también hay de comida de acá de nuestra región, de los bosques de acá y lo pueden ver. Sí, y que es un parte de viajar o de encontrar o explorar otras culturas o de su cultura también es la comida. Es así. El siguiente punto que es muy importante también es establecer un presupuesto. No podemos ir así a lo que salga o lo que sea, lo que venga sin un presupuesto. Nosotros siempre establecemos un presupuesto, un límite en todo lo que queremos hacer, cuánto vamos a gastar, cuánto queremos gastar o cuánto tenemos ya para ese viaje. Yeah. Hacemos normalmente lo menos que es posible, que podemos viajar más después a otros lugares, porque cuando viajamos a un lugar y usamos todo el dinero, no podemos viajar después, ¿no? Entonces eso ayuda mucho y podemos recomendar para planear su límite es buscar en el internet, en esa región o ese lugar o ese país que quieren visitar, los precios, cómo están, los sitios, cuánto cuestan, o la comida. Las entradas. ¿Dónde puedo encontrar comida más barata, pero claro, que sea rica y local, auténtica? Auténtico, eso es. Sí, eso es muy importante y que podemos recomendar para no gastar como exageradamente. Loco. Sí.
regresamos del frío al calor a nuestra casa porque ya está frío fuera. Ahora un cafecito y té y continuamos con una cosa muy importante que dicen Patrick y Karen: quiero volar a otro lugar, no quiero estar... Yo vi todo en mi país, en mi ya país, vi todo. región, todo. Quiero volar a otro lugar. ¿Cómo hago eso? Porque todo es carísimo. Y honestamente, yo creí antes también es siempre carísimo de volar, pero no es así. Cuando es tan flexible un poco, y no pueden volar siempre en las feriados, porque Los vale, feriados son más es más. Y aquí podemos recomendar la página de web Skyscanner, que usamos siempre para buscar vuelos. Y aquí es la posibilidad de pueden poner su aeropuerto donde pueden desde donde sale su vuelo. sí, Aquí les vamos a mostrar cómo hay que hacer. exacto, Cómo ustedes pueden ponemos encontrar, aquí sí. y pero dejan abierto del lugar donde quieren ir, y también ese tiempo del vuelo no ponen un exacto así desde primer enero, desde 5 de enero, dejan abierto, y entonces pueden encontrar, Skyscanner ponen los vuelos más baratos para diferentes lugares. Por ejemplo, decimos para Alemania, desde Frankfurt, por ejemplo, pueden encontrar vuelos a Venecia, a Roma, a Tailandia, a también, Bali. sí. Normalmente, a menudo es así que no hay un equipaje, solo equipaje de mano, no más, un pequeño, pero cuando vuelan solo unos 2, 3, 4 días es suficiente. Es perfecto para encontrar vuelos realmente muy baratos. Y aquí es muy importante de decir, no ven solo un día en la mañana, no, ven en diferentes días y diferentes tiempos, porque a veces al martes y miércoles, así son los vuelos más baratos. Vas a encontrar diferencia. Cuando buscas vuelos a los fines de semana, te vas a dar cuenta de que los vuelos son más caros. Y si los buscas entre semana, es como que el precio baja. Y sobre los vuelos, una otra cosa y un gran consejo es los vuelos más largos directamente son más caras que los con una parada en un otro país o en otra ciudad, no sé, que necesitan esperar 5 horas, a veces 10 o algo así, pero esos son más baratas normalmente, mucho más baratas. Y cuando pueden planear un poco, por ejemplo, es una parada en, decimos, Colombia o Singapur, decimos Singapur por 15 horas. Por 15 horas, ¿por qué no usan ese tiempo para visitar ese lugar entonces? Quieren volar, por ejemplo, a Indonesia, visitar Indonesia, pero necesitan esperar 15 horas en Singapur de ese vuelo. Usan ese tiempo y visitan Singapur. Entonces tienen 2 países de visita y
Y también un vuelo más barato, es perfecto. Claro, es poco estresado porque es un vuelo largo y esperar, pero cuando quieren usar ese tiempo, es perfecto. El tiempo lo pueden usar. Claro, hay que decir que necesitan de revisar aquí también si necesitan un visa o no, porque solo cuando tienen un transit en un otro país necesitan revisar si necesitan un visa o no. Eso también que hay de decir. Entonces tengan eso también en cuenta, revisen lo de las visas. Hay países que no necesitamos visa y hay otros en los que simplemente tenemos que hacer online y no es mucho trabajo. Solo buscan en el Google, ponen ecuatorianos necesitan visa en, no sé, Marruecos, por ejemplo, o así, solo ponen así y encuentran normalmente directamente la página oficial donde encuentran si necesitan o no. O simplemente pueden buscar también Embajada de Indonesia, por ejemplo, en Ecuador. Para los ecuatorianos. Para los ecuatorianos. Ustedes tranquilamente pueden hacer y planear sus viajes barato. Sin una agencia, solo que les va a salir más caro. Ustedes. Es posible. Y la pregunta, Karen Patrick, no quiero dormir en la calle o no quiero dormir en el carro o no sé, quiero dormir en un hotel o hostel. Aquí usamos casi siempre Airbnb o Booking.com. Esas son nuestras páginas de web que usamos. Airbnb es más para habitaciones o apartamentos, casas que gente gente normal así les renta por una noche, 2 noches, o inclusive también les puede rentar solo la cama. Sí. Dependiendo ya de ustedes, de cada uno. Aquí pueden encontrar precios muy baratos, pero hay también precios que son una locura. Entonces necesitan ver un poco. Y también en Booking.com pueden encontrar también hoteles o hosteles muy baratas. Y cuando dicen, para mí está bien de dormir en una habitación con 6, 8 otras personas, podemos referir también la aplicación Hostel World. Dejamos todo en la descripción. Todo, sí. Y aquí pueden encontrar hosteles en todo el mundo con los precios más baratos normalmente, sí. Pueden encontrar habitaciones o una cama para 10 euros, por ejemplo. Y solo revisan los 3 diferentes páginas o aplicaciones y fechas y aquí pueden ver, ese es el correcto para mí, es más barato. Nosotros a veces cuando estamos un poco más largo en un país o en una ciudad, trabajamos juntos con hoteles. Hacemos, por ejemplo, contenido para el hotel y claro, para diferentes días hablamos con hoteles, por ejemplo, 4 noches para esa cantidad de fotos, vídeos y esas cosas. Y es entonces gratis para nosotros de dormir y a veces también con la comida. Gratis, o sea, sí, estamos intercambiando nuestros servicios. Sí. Sería eso, servicios, porque las fotos también, las que mandamos, no es fotos que agarramos con el celular, la tomamos y ya está una foto, la mandamos, sino son fotos trabajadas, que las editamos. Sí, claro. Y aparte de eso, nosotros también les damos al hotel, analizamos sus cuentas, sus redes sociales, y algunas necesitan optimizar eso y mejorar. Entonces nosotros también les ayudamos en eso, en ese servicio, en cómo pueden hacer para mejorar esto. Y claro, intercambio de servicios.
Claro. Y cuando están interesadas cómo hacer eso y cómo es posible, dejan en los comentarios que están interesadas de cómo hacer, porque planeamos en unos meses de hacer no curso, pero una guía de cómo pueden ustedes lograr todo esto o hacer y también viajar por casi gratis. Solo el servicio que también nosotros nos gusta, disfrutamos hacer ese contenido y no siento como trabajar. Y tal vez es algo para ustedes también. Y no es solo posible con contenido, son diferentes opciones también. Por ejemplo, son muy bueno en deporte o en yoga o esas cosas así, pero eso vamos a decir en ese guía. Sí. Otro consejo para gastar dinero es comer local en los mercados o donde están comiendo la gente de la zona, o sea, los locales donde ustedes ven donde hay más gente de ese país comiendo y ahí métanse. Sí. Porque ahí va a estar la esencia de ese país, su comida, su verdadera comida, y los precios van a variar completamente a que ustedes se van a ir a un lugar, a un restaurante donde turistas y van solo turistas y así y asado. Yeah. Una otra cosa es el transporte. Aquí usamos siempre, por ejemplo, Uber cuando hay, o los transportes públicos que son normalmente más baratos que un taxi o algo, o caminamos también mucho para no gastar tanto en el transporte. Si no está muy lejos, ¿no? Sí, claro. Ese también podemos recomendar. Y siempre leen antes en el internet sobre los lugares, porque hay mucha gente que estaban allá y escriben todo, cómo está ese consejo de mejor tomen ese tren, ese bus o ese tren, o miran online, algo así también. Entonces, ¿en qué va en conclusión? De que también se informen sobre este lugar. Lean consejos, qué hacer, a dónde llegar, cómo llegar, los lugares que ya quieren visitar, ya tengan una lista de esos lugares que quieren ir y vayan organizando cómo van a hacer. Esto les va a ayudar muchísimo, les va a ahorrar mucho dinero y es una forma de disfrutar el país. Yeah. Leen o ven vídeos, también nuestros vídeos que ponemos siempre consejos sobre el lugar. Las últimas cosas que necesitamos decir es: cuando quieren viajar, gastan el dinero mejor en los viajes, porque nosotros creemos esos momentos, esas emociones, esas informaciones, esas nuevas cosas de comida, la gente, la ciudad, otros historia, todo. Son experiencias. Experiencias, en esas te quedan a ti. Todo el tiempo que estás en ese mundo, ¿no? Toda tu vida. Y a diferencia de preferir cosas. Las cosas no se van con nosotros, las cosas se terminan, las cosas se acaban, se dañan, ya no sirven, pero las experiencias y los recuerdos que ustedes hacen en otros países, aparte de aprender, ustedes viven la vida de otra persona o viven la vida de ese país. Sí, absolutamente. Y eso te hace más sabio también. Y eso podemos recomendar: viajen, disfruten
Preguntan siempre a ustedes mismos, ¿necesito esa cosa o solo es así que Vanidad. yo tengo? Bueno, esa es nuestra opinión sobre esas cosas. No, no deben hacer eso, claro. Esa es nuestra opinión solo. Y ya. Entonces, cuando tienen más preguntas sobre viajar, cómo viajar barato, cómo buscar, Cómo buscar. hacer, todo, solo preguntan en los comentarios o nos escriban. Pueden escribir en Instagram, nos pueden dejar Facebook, un mensaje en Facebook o no. mandarnos un email. Y, También sí, estamos felices de ayudarles. Absolutamente. Sí, entonces, gente, eso estaba todo por hoy con nuestro guía de cómo viajar barato, nuestro guía cómo hacemos las cosas. Y un poco de inspiración. También. Sí. Entonces no olviden de darle like, comentan, suscriben el canal por más viajes, consejos y vídeos así, también sobre nuestra vida. También estamos, como decimos, en Instagram, Facebook. Siguen aquí también porque cada día algo nuevo subimos. Y ya, nada más de decir. Nos vemos en el siguiente aventura. Así está. Chao, chao. Chao, gente.